Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan bien? A través del micrófono. Sí, Espero que sí. se escucha bien. Gracias. Ya, entonces, bienvenidos una vez más. Buenas noches. Un gusto otra vez poder verlos todas las semanas. Me encantaría que pudieran activar sus cámaras para que esto sea más personal, más face to face. Y bueno, hoy somos poquitos al parecer. Tal vez los demás están ocupados, pero igual. Espero que para ustedes esta clase pueda ser muy buena. Y ya, y los que no pudieron estar hoy, por cualquier otra situación, se les manda el video, ¿no? Por el chat. Pero igual, quiero agradecerles una vez más, como siempre lo hago, por su dedicación, por siempre apartar este tiempo de la semana para acercarse a Dios, conocer más de Él, aprender más sobre su palabra. Y sí, entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de los profetas, algunos profetas, no todos, ¿sí? Vimos la definición de qué es un profeta según la Biblia, cuál era su trabajo, por qué Dios los mandaba a hacer lo que hacían. También aprendimos que el ministerio de estos profetas pasó durante el tiempo de los reyes, ¿sí? Entonces todavía estamos en el tiempo de los reyes, solo que ahora estamos haciendo énfasis no en el reinado de los reyes, sino en el ministerio de los profetas, ¿sí? Los profetas hicieron su obra durante el tiempo de los reyes. Entonces, y pudimos ver también cómo eh, era así, porque durante el tiempo de los reyes tenemos mucha idolatría para empezar, y también mucho pecado, ¿sí? Tanto de parte de los reyes como de parte del pueblo, o sea, nadie estaba haciendo su trabajo. Y entonces Dios envía a sus profetas en pos de, con el fin de hablar al pueblo, a los reyes, al pueblo, a todos los que estaban haciendo las cosas mal, en pos de que ellos se arrepintieran, ¿sí? En pos de que ellos pudieran aceptar la corrección de Dios, ¿sí? Y poder, pues básicamente arrepentirse y dejar de hacer eso que estaban haciendo mal. A veces funcionaba, a veces no, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Jonás. El ejemplo de Jonás es bastante peculiar porque Dios lo llevó a hablar a una nación que no eran los israelitas, era una nación, podríamos decir que mucho más pecadora, mucho peor. Pero ellos la escucharon y se arrepintieron, ¿sí? Por un tiempo. Pero vemos que Dios envió muchos más profetas a los israelitas, a su propio pueblo, pero ellos no les hicieron caso, ¿sí? Hay casos específicos como el del rey Ezequías, por ejemplo, que él sí escuchó a Isaías, el profeta. Entonces, algunos profetas sí, su mensaje fue escuchado, pero la gran mayoría la gente no le prestó atención. ¿Okay? No querían recibir corrección de Dios, ellos querían seguir haciendo las cosas que estaban haciendo. ¿Sí? Entonces, Dios envía profetas, envía profetas, envía profetas. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios no era como el deseo de Dios era que ellos volvieran a Él, ¿sí? Y que no tuvieran que enfrentar las consecuencias de sus pecados. Y ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre es un corazón de restaurar, de reparar, de salvar, ¿sí? Pero también vemos que así como Él tiene esa disposición de ayudarnos, nosotros también tenemos que tener la disposición de dejarnos ayudar o de aceptar su ayuda, ¿sí? De reconocer que hay algo que no está bien y que tenemos que cambiar, ¿sí? Entonces vimos un poquito de eso la semana pasada y esta semana vamos a seguir hablando de ese tema. Vamos a hablar de otros profetas, ¿sí? Específicamente que su ministerio se desarrolló en un tiempo diferente. En nuestra escuela, en la Escuela de Discipulado Bíblico, nosotros separamos los profetas
que tenemos en la Biblia, los profetas escribientes, ¿sí? Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas menores, los separamos en dos periodos. Uno son los profetas tempranos, que son los que profetizaron más cerca de el exilio o la deportación del reino del norte. ¿Okay? Y llamamos a los profetas tardíos a los que profetizaron, cuyo ministerio se desarrolló antes, poquito antes de la deportación del reino del sur y durante el exilio también. Entonces vemos que hay algunos profetas que profetizaron antes del exilio, durante el exilio y incluso después del exilio, ¿ok? Entonces, en esta clase nos vamos a centrar en esos, en los profetas tardíos. Entonces vamos a hablar de Jeremías, quien es mi profeta favorito, ya les voy a contar por qué un poquito. Ezequiel, Daniel, ¿sí? Daniel, que es un personaje muy famoso, que conocemos las historias de él, ¿sí? Daniel en el foso de los leones. Entonces va a ser muy chévere. Espero que Dios nos hable mucho y que podamos ver también, como en la semana pasada, mucho de su carácter, ¿sí? De su corazón. ¿Ok? Entonces, para iniciar, voy a orar. Entonces, voy a ser el profesor. Por eso es que no ven otro profesor, porque yo voy a ser el profesor. Entonces espero hacerlo bien. Y poderles comunicar así como estos libros me gustan tanto. ¿Por qué me gustan tanto? Porque cómo Dios me ha hablado tanto a mi vida a través de ellos y cómo espero también que les hable a ustedes de igual forma. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por esta clase. Gracias por este tiempo que hemos apartado, que hemos santificado para buscarte a ti, para aprender más de ti. Queremos que tú nos hables algo nuevo a través de estos libros, que podamos ver algo nuevo acerca de tu corazón, acerca de quién eres tú, a través de estos libros, a través de las vidas de estos personajes, papá. Y queremos tener un corazón enseñable, un corazón de carne para poder escucharte, un corazón sensible, un corazón blando que reciba tu corrección. Quita de nosotros el corazón de piedra, que no nos deja recibir corrección, que no nos deja escucharte, el corazón de piedra que quiere hacer su propia voluntad, y darnos un corazón de carne, un corazón suave, sensible a tu palabra, sensible a tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Entonces, profetas tardíos, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla para que nos ubiquemos un poco mejor en el contexto de lo que estamos hablando y el periodo histórico también. Ya. Ok. Aquí tienen un pequeño mapa. No sé si se alcanza a ver bien, tal vez no puedan llegar a leer todas las cosas que están escritas ahí, pero yo les voy a ir explicando, ¿no? Entonces, este es un mapa básicamente de lo que sería el Medio Oriente, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como Medio Oriente, pero en la época bíblica, en esta época que estamos tratando. ¿Okay? La semana pasada nosotros aprendimos acerca de un imperio que se llamaba Imperio Asirio, ¿no? El Imperio Asirio, cuya capital era Nínive, ¿sí? Y también sabemos por las semanas pasadas que este imperio era un imperio bastante cruel, ¿sí? Despiadado. Ellos básicamente son los que inventaron las formas de tortura más dolorosas que se conocían hasta ese tiempo, ¿sí? Entonces ellos eran bastante crueles, despiadados, ¿sí? Y su forma de conquistar era a través del miedo. Entonces, por eso es que hacían todas esas clases de torturas. Ellos tomaban a sus enemigos, los que habían conquistado, y los empalaban, ¿sí? Y ese era como
un tipo de... Luego los romanos, lo interesante es que luego los romanos aprendieron de los asirios, ellos estudiaron la historia, aprendieron sus métodos de tortura, sus métodos de conquista a través del miedo, y fueron discipulados por ellos, básicamente. Entonces, de ahí salió, por ejemplo, la crucifixión, que básicamente la crucifixión era el método de tortura más especializado, el más avanzado hasta esta época. Pero los romanos aprendieron de los asirios, y los asirios eran los que básicamente dieron nacimiento a estas formas de tortura, ¿sí? Para meter miedo. ¿Ok? Ya, entonces aprendimos acerca de los asirios. Era un imperio muy grande, un imperio que estaba creciendo y que estaba acabando con todo a su paso, ¿sí? Y ahí pueden ver un pequeño mapa de lo que más o menos el área geográfica que hubieran cubierto, que está en naranja, ¿sí? El morado es otro imperio diferente, ese es el imperio babilónico. Pero en cuanto al imperio asirio, ¿sí? Esto hubiera sido su expansión territorial, ¿ok? Y la semana pasada nosotros vimos cómo este imperio particular, el imperio asirio, fue el responsable de llevar al reino del norte en deportación, a cautiverio. ¿Okay? Entonces, ¿qué significaba eso? Bueno, básicamente significaba que ellos donde conquistaban, si conquistaban una nación, entonces ellos agarraban a la gente de esa nación, la sacaban de su tierra y la mandaban para otros lugares, ¿sí? Mandaban a las personas para otros lugares, las dispersaban, ¿sí? Es como cuando tú estás jugando, no sé si ustedes han jugado billar, ¿sí? Como con el palito y las bolitas y tienes que, bueno, ese juego. Y todas al principio del juego están unidas, ¿sí? Hasta que uno da el primer golpe y todas se dispersan por todas partes de la mesa. Algo así es lo que ellos hacían. Ellos tomaban un pueblo, unas personas que estaban unidas y las dispersaban y las separaban y enviaban a través de todas partes del imperio. ¿Por qué hacían eso? Porque al separar a las personas, tú les estás quitando la oportunidad de trabajar en equipo, ¿sí? Y si no pueden trabajar en equipo, si no se mantienen unidas, entonces no van a poder levantarse contra ti de una forma exitosa, ¿sí? Entonces es esta como estrategia como divide y conquista, separa y conquista. Entonces básicamente eso era lo que hacían. Ellos separaban a las personas de forma de que ellos no pudieran trabajar juntas, no tuvieran una identidad fuerte, ¿sí? Y así no pudieran levantarse en contra de ellos, ¿ok? Otra cosa que pasaba con esto es que cuando tú hacías eso, las personas perdían su propia identidad nacional, ¿sí? Su propia identidad étnica, y se mezclaban con los demás pueblos, las demás. Así que ya nadie tenía una identidad propia, sino que todos tenían una identidad mezclada, por así decirlo. Y de aquí es de donde resultan los samaritanos, ¿ok? Ustedes se darán cuenta que cuando vayan al Nuevo Testamento van a encontrarse con un grupo de personas que se llaman los samaritanos, ¿verdad? Y que los judíos los despreciaban. ¿Por qué? Porque los samaritanos resultaron de la mezcla de israelitas con gente de otras naciones, ¿sí? Entonces, cuando los asirios tomaron a los israelitas, ellos hicieron que se mezclaran con otras naciones, ¿sí? Y de ahí resultó ese grupo de personas que llamaron después los samaritanos, ¿sí? Israelitas mezclados con paganos, eran vistos como israelitas de sangre impura, no eran sangre pura, sí, eran como esta mezcla extraña entre los israelitas y los paganos, y adoraban a Dios, pero también adoraban a otros dioses. Entonces se mezclaron genéticamente, culturalmente, teológicamente, religiosamente, todo, una mezcla, ¿no? Entonces, el imperio de Siria llevó al reino del norte a
el cautiverio, ¿sí? Básicamente lo sacaron de su hogar y dejaron de existir como una nación, una identidad propia, ¿ok? Sino que pasaron a ser parte del imperio asirio. Pero también el imperio asirio no pudo conquistar el reino del sur, no pudo conquistar a Judá, ¿sí? Judá, que son estas dos tribus, entonces aquí es donde hablamos de las tribus del norte, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. Las 10 tribus del sur fueron las del norte, las 10 tribus del norte fueron las que fueron conquistadas por los asirios, ¿ok? Y a veces se les llama las 10 tribus perdidas, aunque realmente eso se discute, porque realmente cuando ellos conquistaron el reino del norte, muchos de ellos fueron al sur. Entonces tenemos también personas que son del reino del norte, pero que escaparon al reino del sur, ¿sí? Así que no se han perdido completamente esas 10 tribus. Pero bueno, los asirios no pudieron conquistar Jerusalén, no pudieron conquistar el reino del sur, y eso lo vimos la semana pasada con la historia de Ezequías, ¿sí? Ezequías fue este rey del sur, del linaje de David, que él confió en Dios. Él fue un buen rey, él confió en Dios. Y él puso su confianza en Dios a tal punto de que cuando los asirios estaban conquistando todo, ¿sí? Y vinieron hasta Jerusalén y estaban a punto de conquistarla, ¿sí? Él oró a Dios, él pidió la dirección de Dios, y junto con el profeta Isaías, que también estaba vivo en ese tiempo, juntos buscaron la dirección de Dios y Dios dio una respuesta. Dios dijo que no iba a dejar que los asirios, que este imperio, conquistara Jerusalén. Entonces, Dios hace una obra milagrosa, ¿sí? Todo el ejército que estaba acampando alrededor de Judá, Dios envía un ángel y ese ángel, ese único ángel, acaba con todo ese ejército de más o menos 180 y pico mil de personas. Entonces, bastantes personas, ¿sí? Un solo ángel Dios envió para acabar con todos ellos. Entonces, ya, ahí podemos ver cómo Dios salvó a Jerusalén de ser conquistada, ¿ok? Entonces, básicamente todo esto que estoy hablando es para como dar conexión a lo que va a pasar ahora, ¿ok? Eso es básicamente un resumen de lo que pasó la semana pasada. Ahora, después de todo eso, han pasado 100 años, 100 años después, imagínense, 100 años después, hay muchas cosas que han cambiado, ¿ok? Una de ellas es que el imperio asirio ya dejó de existir, básicamente, ¿sí? El imperio asirio se hizo muy grande y siguió conquistando, pero al final cayó, ¿sí? Hay registros históricos que indican que la caída de Nínive, que fue la capital del imperio asirio, cayó en el 612 antes de Cristo, en el año 612 antes de Cristo, conquistado por los babilonios. ¿Okay? Entonces aquí es cuando empezamos a ver que la Biblia habla más acerca de Babilonia que de Asiria, ¿sí? El imperio asirio se hizo muy fuerte, pero vez tras vez se fue haciendo más débil y más débil y más débil hasta que finalmente su capital fue destruida completamente, ¿sí? Y luego el imperio que reemplazó al asirio, ¿sí? La nación que se posicionó como la más grande, la más poderosa y la que se iba a convertir en el imperio después de Asiria fue Babilonia. ¿Okay? Entonces aquí es donde se desarrolla nuestra historia. ¿Ok? Babilonia ahora es el nuevo imperio. ¿Okay? Es el nuevo imperio mundial y ellos son los que están arrasando con todo. Si ellos se están conquistando, habrán escuchado alguna vez, me imagino, de Nabucodonosor. Nabucodonosor es el rey más famoso de Babilonia. ¿Sí? Y es el que más menciona la Biblia y también vamos a hablar un poco sobre él. Pero Babilonia
en comparación con Asiria, fue un imperio que no duró mucho tiempo. ¿Sí? Se hicieron muy grandes, muy poderosos, mucho más poderosos que los asirios, pero también su caída fue muy repentina. ¿Sí? Duraron poco tiempo. ¿Okay? Y geográficamente, otra vez, nuestra historia continúa. Vamos a seguir hablando del pueblo de Dios, de los israelitas, de los profetas. Pero tengan en cuenta que para este momento el imperio del norte, el reino del norte ya no existe. ¿Sí? Las 10 tribus del norte ya no están en la imagen. ¿Okay? Y Asiria tampoco, el imperio asirio tampoco. Ahora solo nos estamos enfocando en Judá. ¿Okay? El reino del sur, Judá. ¿Ya? Entonces estamos en el reino del sur y comenzamos con Josías. ¿Okay? Josías fue el rey que estaba reinando durante este tiempo. Josías fue el último de los reyes buenos, podríamos decirlo. Fue un rey muy bueno, fue un rey que tuvo temor de Dios, que se aferró a Dios de todo corazón. Sí, bueno, vamos a pasar, ahí está, Josías, 622, ahí está. Fue un rey que empezó tal vez no tan bien, pero durante su reinado se encontró el libro de la ley. ¿Sí? Imagínense cómo estaban las cosas, imagínense cómo estaba el pueblo, que aún su misma ley la habían perdido, ¿sí? No la conocían. ¿Okay? Si tú conoces la ley, es mucho más probable que puedas seguirla, ¿sí? Porque, o sea, no significa que si tú sabes, si tú conoces la ley o la constitución de tu país o lo que la ley dice en tu país, no significa que la vas a seguir. Pero ¿cómo la vas a seguir si no la conoces? ¿Sí? Ahora imagínense, ellos la habían perdido. ¿Sí? Ya era algo que la gente no tenía conocimiento de eso. ¿Okay? Entonces resultó que una vez, cuando él estaba reparando el templo, una de las personas, uno de los sacerdotes que estaba reparando el templo, encontró la ley, encontró el libro donde estaba escrito todo lo que Dios había dicho, todo lo que Dios había mandado al pueblo. Y cómo estaba ahí solo, agarrando polvo, sin que nadie lo leyera. ¿Sí? Imagínense. Entonces, el sacerdote tomó eso y fue y se lo llevó al rey corriendo como, wow, mira este descubrimiento. ¿Sí? Y el rey pidió que le leyeran ese libro, le leyeran la ley. Algunos piensan que este libro de la ley era el libro de Deuteronomio, ¿sí? Es posible que haya sido como algo que tiene que ver con eso. Tal vez no el libro de Deuteronomio como tal, pero sí las leyes, ¿sí? Las leyes. El libro de Deuteronomio contiene las leyes, ¿ok? Entonces, dice la historia que cuando este sacerdote empezó a leer lo que estaba en ese libro, todo lo que Dios había mandado. Imagínense, tú estás en Israel, ¿sí? Tu pueblo ha estado haciendo las cosas mal por bastante tiempo, por muchos siglos. Y luego, de repente, alguien viene y te dice, mira, esto es lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces tú empiezas a leer la ley, empiezas a leer todo lo que Dios había mandado a los israelitas y te das cuenta, mientras lo estás escuchando, que ninguna de esas cosas la han practicado. Ninguna de esas cosas las han hecho bien. Entonces, Josías se dio cuenta de esto y dice la historia que mientras él estaba escuchando eso, él rasgó sus vestiduras, ¿sí? Rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento, de dolor, como decir, ¿cómo es posible que nosotros le hayamos dado la espalda a Dios de esa forma? ¿Cómo es posible que nos hayamos olvidado de toda su ley, de todo lo que nos mandó? ¿Sí? ¿Cómo es posible? Um, pero lo bueno del reinado del rey Josías es que él no simplemente dijo, ay, no, nosotros hemos fallado, nos hemos portado mal, hemos quebrantado las leyes de Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos perdidos. No, sino que él tomó acción, él tuvo arrepentimiento. Sí, eso es lo que significa arrepentimiento, no simplemente como decir, ay, pobrecito yo, lo hice mal,
sino decir, ok, ahora, ¿qué puedo hacer? Tengo que cambiar, tiene que haber un cambio aquí. Tengo que hacer las cosas bien ahora. ¿Okay? Y eso es lo que significa arrepentimiento. Y eso es lo que vemos con Josías. Eso es lo que vemos con su reinado. ¿Okay? Disculpen un momento. Ya, perdón, que cerré la puerta porque estaba entrando ruido de afuera. ¿Okay? Ups, nos saltamos algunas cosas. Ya, entonces, Josías fue el último buen rey y durante él, durante su reinado, los israelitas de alguna forma obedecieron a Dios, cumplieron las leyes, pero eso, cuando terminó su reinado, eso también se acabó. ¿Sí? El pueblo volvió a hacer lo malo. El pueblo volvió a alejarse de Dios. Es como que el pueblo solo se acercaba a Dios cuando había un rey bueno. Pero si ese rey bueno se iba, entonces el pueblo volvía a hacer todo lo que estaba haciendo antes, ¿no? Entonces se arrepentían, pero se arrepentían solo temporalmente. ¿Sí? Entonces no era un arrepentimiento genuino. Como ya, ahora vamos a hacer las cosas bien, ahora vamos a obedecer a Dios, vamos a serle fiel a Él, a su pacto, no. Sino que, ok, por un momento estoy con Dios y por un momento otra vez, después de ese momento otra vez vuelvo a hacer lo malo. Un momento estoy con Dios, otro momento estoy con los demás dioses, otra vez vuelvo a la idolatría, ¿sí? Entonces, mientras no hubiera un rey que hiciera las cosas bien y que estuviera supervisando que todos hicieran las cosas bien, nadie hacía las cosas bien, ¿sí? Entonces, esto nos habla de la condición del corazón del pueblo, ¿sí? Como los israelitas eran una nación que sí, de alguna forma, adoraban a Dios, servían a Dios, cumplían algunas leyes, cumplían con los sacrificios, cumplían con las fiestas solemnes, ¿sí? Pero eso no significa que sus corazones estuvieran completamente alineados a lo que Dios quería. No significa que sus corazones de verdad amaran a Dios, sino que todo era externo. ¿Sí? Cuando ellos se arrepentían de una forma temporal, ¿sí? Un arrepentimiento que no era genuino. ¿Okay? Porque una vez que adoraban a Dios por un momento, luego volvían y hacían lo demás que estaban haciendo antes. ¿Sí? La idolatría, la inmoralidad sexual, la injusticia, oprimir a los más pobres, ¿sí? A los más necesitados, el soborno, ¿sí? La perversión de la justicia, como a ellos les interesaba más el billete que hubiera justicia, ¿sí? Verdadera justicia. Entonces, ya después de Josías vemos que el pueblo otra vez decae, ¿sí? Y las cosas se ponen tan mal, el pueblo llega hasta un extremo de su pecado, tan extremo que Dios decide que pronto va a tener que acabar con eso, va a tener que traer su juicio, ¿ok? Y ese juicio, cuando los profetas hablan del juicio de Dios, como Dios va a venir a juzgar y a castigar, ¿sí? A los que están haciendo mal, muchas veces ese juicio es descrito como el día del Señor, ¿ok? Entonces, también se habló, creo que de eso un poquito la semana pasada, pero básicamente el día del Señor, ¿qué es? El día del Señor es cuando Dios interviene en la historia, ¿sí? Cuando Dios dice, ya basta, hasta aquí el pecado, hasta aquí la desobediencia, hasta aquí que yo sea paciente, hasta aquí que yo les dé oportunidades, les dé oportunidad tras oportunidad, les envíe mis profetas, les envíe corrección y que ustedes no quieran escucharme y que ustedes sigan haciendo las cosas mal, hasta aquí llegó. Entonces,
Es el día en que Dios decide intervenir, meter su mano en la historia y poner un fin al pecado. ¿A través de qué? A través del juicio. ¿Okay? Entonces, eso habla del carácter de Dios. Y eso habla también de cuando vemos que Dios es descrito como un Dios que es lento para la ira. ¿Alguna vez han escuchado esa frase? Que Dios es lento para la ira, grande en misericordia. ¿Qué significa lento para la ira? Lento para la ira significa que cuando tú te equivocas, en el caso del pueblo de Israel, o en el caso personal también de uno, cuando tú te equivocas y haces algo mal, o te alejas de Dios, o eres rebelde, o lo que sea que hayas hecho, ¿sí? Básicamente desobedeces lo que Él te manda. Cuando tú haces eso, Dios no envía su juicio, Dios no envía su corrección, su castigo inmediatamente. ¿Ok? Imagínense si eso hubiera pasado, por ejemplo, en el jardín del Edén. Imagínense, Eva está hablando con la serpiente y la serpiente le dice, oye, ya muerde la manzana para que seas como Dios y todo esto. Y en el momento que Eva va a extender su mano y tocar la manzana y luego arrancarla y meterse a la boca, en el momento que le da ese primer mordisco, cae un rayo del cielo ¡pah! Y se muere. Y ya Eva es vaporizada. Así. Y Adán, no, se queda ahí. Pero eso no es lo que pasó. Eso no es lo que pasó, ¿verdad? Ellos pecaron, pero siguieron viviendo. ¿Sí? No es como que pecaron y de una vez así Dios envió fuego del cielo y los consumió y ya. Ahí se hubiera acabado el problema, ¿no? Pero Dios no hizo eso. Dios no acabó con ellos en ese momento. Los dejó vivir. ¿Okay? Ahora, en el caso de los israelitas, ellos se equivocaron muchas veces, muchísimas veces. O sea, desde que, desde que los israelitas entran a la historia, desde que nosotros los empezamos a conocer, desde la primera semana, estuvimos viendo en el desierto, todo eso, ellos siempre se equivocan, siempre se equivocan. Siempre hay algo que pasa, siempre desobedecen a Dios, siempre son tercos, siempre son necios, ¿sí? Son corregidos, Dios los corrige, pero vuelven a hacer lo que estaban haciendo antes, hacen las cosas bien por un momento, pero otra vez vuelven a hacer lo mismo, ¿ok? Entonces, está esta historia donde Moisés, bueno, los israelitas, Dios está teniendo una conversación con Moisés y le está dando las leyes, le está dando los 10 mandamientos, ¿no? Las 2 tablas de piedra. ¿Okay? Y resulta que mientras ellos están haciendo eso, Moisés y Dios están hablando en la montaña, los israelitas abajo están quebrantando esos mismos mandamientos. O sea, Dios todavía no había terminado de darle los mandamientos a Moisés, no había terminado todavía, estaba en el proceso y los israelitas ya estaban quebrantando esos mandamientos. Mientras que Dios le estaba diciendo a Moisés arriba, no tengas otros dioses delante de mí, no te hagas imágenes. Dios le estaba diciendo eso. Al mismo tiempo que le estaba diciendo eso, los israelitas ya se estaban haciendo imágenes, ya se estaban haciendo un becerro de oro, ya estaban es gracioso, pero para que vean, ¿sí? Como los israelitas, ay, los israelitas. Entonces, cuando Moisés baja y se da cuenta de esto, ¿sí? Obviamente él se pone muy molesto, ¿sí? Pero Dios está más molesto que Moisés. Dios está más molesto que Moisés porque los israelitas no están pecando contra Moisés, están pecando contra Dios. Así que Dios tiene muchas razones para estar molesto, ¿sí? Él todavía no ha empezado a trabajar con ellos y ya ellos le están fallando. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Voy a destruirlos a todos. Voy a acabar con ellos y de ti voy a hacer una nueva nación. ¿Ok?
¿Y cuál es la respuesta de Moisés? No, Dios, no hagas eso. ¿Por qué? Porque ellos no son tan malos, ¿sí? Sé que ahorita están haciendo las cosas mal, pero ellos no son tan malos, perdónalos, ¿sí? Es un errorcito chiquito, no, Moisés no dice eso. Moisés dice, perdónalos, porque si tú los destruyes, entonces las demás personas van a decir que tú sacaste a ese pueblo de Egipto solo para destruirlos. Y tu nombre, tu reputación va a verse en juego. O sea, tu reputación, tú vas a quedar mal, básicamente. Tu reputación va a quedar mal delante de las demás naciones. No dejes que las demás naciones piensen eso de ti. No dejes que ellos te miren de esa forma, ¿sí? Eso no significa que si Dios los destruía iba a ser injusto, ¿no? O sea, Dios tenía todo el derecho de hacerlo porque ellos estaban fallándolo, ¿sí? Entonces, él tenía el derecho de juzgarlos, pero él decidió no hacerlo. Pero hay otra cosa que Moisés dice. Moisés dice, recuerda, no que Dios se le haya olvidado, no que Dios se le haya olvidado quién era él, pero Moisés estaba recalcando quién era él, su carácter. Estaba haciendo énfasis a su carácter. Y le estaba diciendo, perdónalos, recuerda que tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, ¿sí? Recuerda eso, actúa de esa forma. Básicamente, Moisés le estaba diciendo, tú eres un Dios misericordioso, actúa de esa forma, actúa, sé misericordioso con este pueblo, ¿sí? Eres justo, pero también eres misericordioso, entonces, por favor, dale una oportunidad a este pueblo, sé misericordioso con ellos, ¿ok? Y Dios decide no destruirlos, ¿ok? En ese momento, Dios está siendo tardo para la ira. ¿Por qué? Porque no los destruyó, sino que les dio una segunda oportunidad. Y les dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad hasta que ya han pasado cientos de años y estamos aquí ahora mismo, con Jeremías, con Babilonia, ¿sí? Este pueblo fallándole a Dios por muchísimo tiempo, muchísimos años, y Dios sigue teniendo misericordia de ellos. Dios no los ha destruido, como dijo que lo iba a hacer, como le dijo a Moisés que lo iba a hacer. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Cuando hablamos de un Dios que es tardo para la ira, hablamos de un Dios de oportunidades, un Dios que da oportunidades, que da chance, no sé si tiene esa palabra, pero oportunidad, chance, ¿sí? Es un Dios que dice, yo podría castigar a esta persona, yo podría enviarle una consecuencia por su pecado, yo podría destruir a esta persona que me ha fallado, que se ha apartado de mí, pero yo no voy a hacer eso. Yo le voy a dar tiempo, le voy a dar oportunidades. ¿Para qué? Para que se arrepienta. ¿Okay? Un Dios tardo para la ira es un Dios que no castiga en el momento, sino que da oportunidad a la persona o al pueblo, la nación, los israelitas, ¿sí? Les da tiempo, es paciente, muy paciente. Pasan cientos de años, hasta que pasan cientos de años y estamos aquí. Es muy paciente y les da tiempo y oportunidad para que se arrepientan, para que vuelvan a Él, para que dejen de hacer lo malo. ¿Okay? Ese es un Dios misericordioso, ese es un Dios que es lento para la ira. ¿Sí? El problema aquí está que Dios es un Dios de oportunidades, Dios da muchas oportunidades. El problema es que cuando tú no aprovechas esas oportunidades, tú desaprovechas la oportunidad que Dios te está dando, va a llegar un momento en que esas oportunidades se van a acabar. ¿Sí? Dios es lento para la ira, pero eso no significa que Él va a esperar para siempre o que Él va a aguantar tu pecado para siempre. Dios es lento para la ira, así que yo puedo pecar todo lo que yo quiera, toda mi vida, sin tener miedo a que Él me vaya a castigar en ningún momento. No, eso no es lo que significa. ¿Sí? Dios no tolera el pecado, Él sigue odiando el pecado
lo único que está haciendo es que te está dando tiempo para que recapacites, para que te arrepientas y para que vuelvas a Él. ¿Ok? Pero si pasa el tiempo y Él ve que todas las oportunidades que Él te está dando, tú las estás rechazando, ¿sí? Dios es misericordioso, pero llega un momento en que su misericordia se acaba si no la aprovechas. Las oportunidades se acaban si no las aprovechamos. ¿Ok? Dios fue muy misericordioso, pero nosotros no quisimos hacerle caso, no quisimos obedecerle, no quisimos aprovechar su misericordia. ¿Sí? Y eso es algo que en el libro de Jeremías, cuando tú lees Jeremías, Dios hay un momento donde Él dice, ya estoy cansado de ser paciente con este pueblo. O sea, imagínate, Dios cansado. Tú te imaginas, pero Dios no se cansa. Bueno, sí y no. O sea, Dios no se cansa, pero en este sentido del que estamos hablando, Él está diciendo, ya han habido tantas oportunidades que le he dado a este pueblo, tantas cosas que yo he hecho para que vean que yo soy el Dios verdadero, para que reconozcan su pecado, para que se vuelvan a mí, para que se arrepientan. Tantos profetas que yo he enviado a través de muchísimos años, a través de siglos, ¿sí? Y ellos no han escuchado a sus profetas, no han escuchado a mis profetas, sino que han seguido haciendo su pecado, han seguido practicando su pecado. Estoy cansado de tener misericordia. Estoy cansado de tener misericordia, ¿sí? Y es Dios diciendo eso. Entonces tú vas a decir, wow, pero así de serio es esto. Que Dios está hasta cansado de tener misericordia, ¿sí? Pero si tú, como ser humano, puedes entender que, imagínate, cuando tú tienes misericordia de alguien y tú le das oportunidades a alguien, ¿sí? Imagínate que tú fueras un esposo, una esposa, ¿sí? Y tu pareja siempre vive siéndote infiel, ¿sí? Tú estarías en todo el derecho legal de separarte de esa persona, ¿sí? Si tu pareja es infiel contigo, tú no tienes o sea, tú no tienes por qué estar con él, ¿sí? Tú puedes dejarlo, tú puedes divorciarte, sería justo. Pero imagínate que en vez de hacer eso, tú le das oportunidad tras oportunidad, ¿sí? Este hombre, esta mujer sigue engañándote, ¿sí? Y luego viene a ti, ay, perdón, otra vez lo hice, otra vez me acosté con esta otra mujer, por favor, perdóname, por favor, dame otra oportunidad. Y tú dices, bueno, ok, le voy a dar otra oportunidad. Pero oportunidad tras oportunidad que tú le das, oportunidad tras oportunidad que esa persona rechaza y sigue haciendo lo mismo. Va a llegar un momento que tú te vas a cansar. Va a llegar un momento que tú vas a decir, ya no soporto que yo siga dándole oportunidad a esta persona y que me siga fallando, ¿sí? Va a llegar un momento en que tú te vas a cansar. Es frustrante que tú le des tantas oportunidades a una persona y que esa persona vez tras vez siga fallando y siga haciendo lo mismo. Es frustrante. De esa misma forma como sería frustrante para ti, de esa misma forma es frustrante para Dios. ¿Okay? Dios tiene mucha misericordia, pero hay un momento en que se cansa de tener misericordia. Si el ser humano sigue haciendo lo mismo y no cambia y no se arrepiente. ¿Okay? Entonces, en este punto de la historia, Dios ya está cansado. Está cansado de siempre lidiar con este pueblo. Siempre tener que ver cómo los israelitas, como su pueblo, el pueblo que él escogió, su esposa, que en los libros proféticos también Dios habla del pueblo de Israel como su esposa, ¿sí? Y que cuando ellos iban a adorar a otros dioses, eso era como lo equivalente a que si tú tuvieras una esposa, la esposa se acostara con otros hombres, estando casada contigo. Así mismo se sentía Dios. Entonces,
Ya Dios en este punto de la historia está cansado y Él está diciendo, les voy a dar una última oportunidad. Esta es la última oportunidad que tienen. Y si no me escuchan, si no se arrepienten, entonces van a sufrir las consecuencias. ¿Ok? Entonces, en este punto de la historia es donde llega Jeremías. Jeremías es un libro que es muy cercano a mi corazón. Yo tengo una historia con este libro. Sí, fue uno de los libros que cuando yo lo leí, lo estudié, con este libro en particular y con otros libros además de este, pero con este en particular fue uno de los libros con los que yo me enamoré de la Biblia. Yo estudiando Jeremías y viendo la forma en que Dios hablaba, ¿sí?, acerca de su pueblo, la forma en que Dios decía, yo los amo tanto, yo tengo tanta misericordia de ellos, pero ellos me siguen fallando. Oportunidad tras oportunidad, la desperdician. Yo quiero que ellos estén conmigo, pero ellos siempre me dan la espalda. Y yo les hablo y les hablo y les hablo, pero ellos siguen dándome la espalda, ¿sí? Y en Jeremías yo pude ver como ese corazón quebrantado de Dios, ¿sí? Un Dios triste, un Dios que está decepcionado, que tiene el corazón roto, un Dios que ha dado todo, todo por su pueblo, lo ha dado todo, ha hecho tanto, les ha dado tanto, los ha amado tanto, y como estas personas que Él ha amado tanto por tanto tiempo, lo único que hacen es darle la espalda y no lo aman al de regreso, ¿sí? Es cuando yo veo en este libro, eso es lo que veo, o sea, el corazón roto de Dios. Es un Dios completamente roto de corazón, ¿sí? Que llora, un Dios que llora, llora por su pueblo, por el dolor que ellos le causan a su corazón, ¿sí? Dios es inmortal, Dios es invencible, Dios no puede morir, ¿sí? No es como que los israelitas van a seguir pecando hasta que Dios se muera. De alguna manera su pecado así como que, va a terminar matando a Dios. No, a Dios no le afecta tu pecado no va a matar a Dios, ¿ok? Pero tu pecado sí va a hacer que su corazón se duela, sí lo va a lastimar su corazón, ¿sí? Y ese es el corazón de Dios que vemos en este libro. Un corazón de Dios afectado por el pecado de su pueblo. Un corazón de Dios dolido de que es el pueblo que tanto él ama y el pueblo al que él quiere acercarse le da la espalda. ¿Okay? Esta esposa que él ha sido tan fiel en amar, tan fiel en cuidar, en proteger, o sea, imagínense el mejor esposo del mundo. ¿Sí? Ese es Dios. Pero como esta esposa, esta nación, esta esposa, vez tras vez simplemente se va con otros hombres, le da la espalda a su esposo, a Dios, y se va con sus amantes, se va con otros dioses, a servir a otros dioses. Y no solo eso, sino también a hacer todo tipo de actos que duelen el corazón de Dios, el adulterio, el asesinato, el robo, la traición, la envidia, la codicia, la injusticia social, como los israelitas no les importaba ganar dinero a costa de el dolor de otras personas, el dolor del extranjero, oprimiendo al pobre, ¿sí? Como a los israelitas no les importaba el dolor de las otras personas, a fin de que ellos estuvieran bien. Los reyes, los más ricos, todos eh, viviendo a costa de los más débiles, ¿sí? Entonces, este es estas son las cosas que causan dolor al corazón de Dios, ¿sí?
Dios no creó al ser humano para ser malo. Dios no creó al ser humano para hacer estas cosas. Cuando Dios creó al ser humano en el principio, Dios lo creó para que fuera su imagen, para que lo representara a Él, para que el ser humano fuera santo como Él es santo, para que el ser humano pudiera ese mismo carácter que Dios tiene, su amor, su misericordia, su justicia, que el ser humano pudiera reflejar esas cosas también. ¿Ok? Pero cuando el ser humano se desvía del propósito de Dios y peca y hace todo este tipo de cosas que Dios no lo creó para que fuera, ¿sí? Eso hace que el corazón de Dios se duela. Eso lastima a Dios, ¿sí? Eso hace que Dios se ponga triste. Dios se pone triste, Dios se entristece. ¿Sí? Él se alegra cuando hacemos las cosas bien, pero también se duele cuando hacemos las cosas mal y cuando nos alejamos de Él, cuando no hacemos las cosas, no vivimos la vida que Él nos creó para que tengamos, sino que vivimos una vida de pecado, una vida que no solo, mi pecado no solo afecta a las otras personas, no solo lastima a las otras personas, lo que yo hago cuando peco, sino que también me lastima a mí mismo, ¿sí? Destruye la imagen de Dios que se supone que debo llevar, ¿sí? Y hace que mi corazón se, se endurezca, ¿sí? Me vuelvo una persona fría, ¿sí? Una persona que no le importa el dolor de otras personas. Y no me importa si aún lo que yo estoy haciendo me está afectando a mí mismo, sino que yo simplemente quiero pecar, si quiero vivir, quiero seguir viviendo ese estilo de vida. ¿Okay? Entonces, esto es la consecuencia que el pecado trae sobre el ser humano, ¿sí? Su poder destructivo. El ser humano, el pecado no deja que el ser humano, primero, no deja que el ser humano cumpla el propósito para el cual Dios lo creó, ¿sí? Sino que el pecado interrumpe ese propósito. El pecado no te deja ser lo que Dios te creó para que fueras. De hecho, la palabra pecado en hebreo es kata. Kata. Y kata significa fallar, ¿sí? Entonces, cuando tú pecas, tú estás fallando. ¿Pero en qué estás fallando? Estás fallando en ser o hacer lo que Dios te creó para que hicieras, para que fueras, ser su imagen. Cuando tú pecas, tú estás fallando en ser la imagen de Dios que Él te creó para que fueras. Eso es lo primero. Entonces, el pecado daña la imagen de Dios que nosotros llevamos. Y en segundo lugar, también daña a las otras personas, ¿sí? Daña a las otras personas. Cuando tú mientes, cuando tú asesinas, no estoy diciendo que nosotros hagamos eso, no estoy diciendo que nosotros hayamos asesinado a alguien, espero que no. Si es así, bueno, hay gracia de Dios en Jesús, gracias a Dios. Pero el punto es que nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a las demás personas, daña a las demás personas. Y cuando tú pecas contra alguien, cuando tú le haces algo mal a alguien, cuando tú le das un golpe en la cara a alguien, ¿sí? Recuerda que así como tú tienes la imagen de Dios, tú llevas la imagen de Dios, tú fuiste hecho a la imagen de Dios. Esa otra persona, ese otro ser humano, también fue creado a imagen de Dios. ¿Ok? Así que cuando tú le haces algo mal a esa persona, ¿sí? Tú estás pecando contra la imagen de Dios. Es decir, estás pecando contra Dios mismo. Pecar contra las demás personas es pecar contra Dios mismo. ¿Por qué? Porque las personas representan a Dios. Las personas son creadas para ser su imagen.
Y cuando tú pecas contra una persona, es lo mismo que pecar contra aquel que la creó. Entonces, por eso es que no hay ningún pecado, no existe ningún pecado que no sea contra Dios. Todos los pecados que nosotros hacemos, los hacemos contra Dios. Nos afectan a nosotros, afectan quienes somos, afectan nuestro corazón, nos vuelven, nuestro corazón poco a poco se va poniendo más duro, insensible, malvado, ¿sí? Nos alejamos cada vez más de Dios. Daña a las otras personas, ¿sí? Y también daña el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque todos los pecados son contra Dios. Entonces, ese es el poder destructivo del pecado. Y porque Dios no puede pasar el pecado por alto, ¿sí? Hay personas que dicen, ay, pero si Dios es tan misericordioso, si Dios es tan amoroso, ¿por qué simplemente no pasa por alto el pecado? No le presta atención. Así como que, ya, no le voy a prestar atención. Hagan lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Pero ustedes creen que Dios sería amoroso realmente si hiciera eso? O sea, Él ve desde el cielo, Él ve hacia abajo y ve cómo todo lo que nosotros hacemos, nuestro pecado, básicamente nos autodestruye como raza humana. Cómo nuestras decisiones nos llevan a la destrucción, cómo nuestro pecado no solo nos destruye a nosotros, sino que destruye a las otras personas y nos destruimos los unos a los otros. ¿Tú crees que un Dios amoroso sería uno que viera todo eso que está pasando y simplemente se quedara de brazos cruzados y dijera, no voy a hacer nada? No voy a hacer nada. A mí no me afecta. Así que voy a dejar que simplemente se destruyan a sí mismos. Eso no es un Dios amoroso. Eso sería un Dios indiferente, un Dios egoísta. Y el egoísmo, la indiferencia, el egoísmo es lo contrario del amor. Es completamente opuesto, ¿sí? Es porque Dios es amoroso, es porque Dios no es egoísta, no es indiferente, es porque Dios es amoroso que Él tiene que intervenir, que Él tiene que meter su mano en la historia y enviar un profeta como Jeremías y decirles, hey, ya basta. Solo están destruyéndose ustedes mismos, ¿sí? Solo están causando dolor, están trayendo caos a mi creación perfecta. Yo no los creé para esto. Paren, dejen de hacer eso. Vuelvan a mí, arrepiéntense, ¿sí? Es porque Dios es amoroso que Él tiene que enviar un profeta a llamarles la atención, hacerles ver que están mal, ¿ok? Entonces, a mí me gusta llamar a Jeremías el último profeta de la última oportunidad. Porque es como Dios diciendo, ya, les voy a dar una última oportunidad y les voy a enviar a un último profeta. Y si no escuchan a este profeta, entonces ya se acabaron las oportunidades. Y voy a tener que poner fin a esto. Jeremías es ese profeta. Otra cosa por la cual me gusta tanto este libro y por la que, no sé, tengo como esta conexión personal como con Jeremías, así como que es un personaje que de alguna forma me cae bien porque primero lo admiro mucho porque, o sea, así como Dios es paciente, ¿sí? Como es un Dios lento para la ira, grande misericordia, Él tuvo que conseguirse una persona que fuera más o menos así también. Una persona que también tuviera un corazón como el de él, un corazón sensible como el de él. Y el corazón de Jeremías es así. No puedo desglosarles el libro completamente. ¿Sí? Son 52 capítulos y es uno de los libros más largos de la Biblia. Pero cuando ustedes lo lean, o cuando, si tienen la oportunidad de leerlo, van a ver que el corazón el corazón de Dios y el corazón de Jeremías son muy parecidos. Ambas son personas
a quienes les duele el pecado, ¿sí? Ambas son personas también que se frustran cuando ellos tratan de hablarle al pueblo, llamarles la atención, ¿sí? Hacer que ellos vuelvan a él, pero el pueblo no les hace caso. Y Jeremías es una persona, es un profeta, uno de los profetas que tuvo un ministerio más largo, 60 años, más o menos 60 años de ministerio, ¿sí? Algunos dicen 60, otros dicen 40, pero mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo hablando al pueblo, mucho tiempo hablándoles de parte de Dios. Hey, ya no pequen más, vuélvanse a mí, vuélvanse a Dios, ¿sí? Arrepiéntanse de todo corazón, porque si no, les viene destrucción, les viene juicio de Dios, castigo de Dios, ¿sí? No porque Dios sea malo, no porque Dios quiera destruirlos, no porque Dios quiera castigarlos, sino porque Dios no puede dejar que ellos sigan haciendo lo que están haciendo. ¿Sí? Él tiene que meter su mano en la historia de alguna forma. ¿Okay? Entonces, en el 627 por ahí, más o menos, Dios llama a Jeremías, Dios le hace el llamado para ser profeta. Ahí tenemos el capítulo 1 de Jeremías, que es también un capítulo muy lindo, porque Dios dice, desde que estabas en el vientre, yo te conocí y te aparté y te di el propósito de que fueras profeta a las demás naciones. Entonces, wow, qué bonito. ¿Sí? Jeremías todavía todavía era un muchacho, era un hombre joven, todavía no sabía qué hacer con su vida. Y Dios le dice, yo ya te di un propósito. ¿Sí? Antes de que tú nacieras, yo ya te escogí con un propósito específico para que seas mi profeta. Porque yo te voy a usar para llamar arrepentimiento a este pueblo. ¿Sí? Y tú les vas a hablar y ellos no te van a escuchar. Eso es lo más difícil. O sea, imagínate que Dios te diga, ve y háblale a ese pueblo, diles que se arrepienten, pero no te van a escuchar. Tú podrías decir, pero entonces, ¿para qué me estás enviando? Si no me van a escuchar, ahórrate la molestia de enviarme, ¿sí? Pero aunque Dios sabe que nosotros vamos a desaprovechar las oportunidades, aunque Él lo sabe todo, aún así Él nos las da. Él nos da las oportunidades. ¿Por qué? Porque es un Dios misericordioso. Eso es lo que hace una persona misericordiosa. Da oportunidades. Así las personas la rechacen o no. Él sigue siendo misericordioso. Él tiene que enviar a Jeremías. Él tiene que hacerles saber de que Él no quiere que ellos mueran en el pecado. Él quiere salvarlos. Él quiere que se arrepientan. ¿Okay? Pero también Dios le da otras advertencias a Jeremías. Y me gusta el capítulo 1 porque de alguna forma siento que el capítulo 1 de Jeremías es como que engloba todo el libro, de alguna forma, porque Dios le dice, yo te voy a enviar como profetas, tú les vas a hablar, básicamente por 40 años, porque eso es lo que duró el ministerio de Jeremías, 40 años predicando. Te voy a enviar al pueblo, les vas a predicar. Ellos no solo no te van a escuchar, sino que también te van a odiar por eso. Te van a odiar que cuando ellos estén así pecando, viviendo su vida de pecado, tú llegues y les digas, hey, pecadores, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. Ellos te van a odiar y ellos van a querer matarte. ¿Sí? Así como ellos me rechazan a mí, ellos también te van a rechazar a ti, porque tú hablas de parte de mí. Ellos te van a rechazar y van a pelear contigo y van a querer destruirte. ¿Sí? Pero yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo y no voy a dejar que ellos hagan eso. Lo único que tú tienes que hacer es confiar en mí y hacer todo lo que yo te mando. ¿Ok? Básicamente eso es lo que Dios le dice en el capítulo 1. Y es como que
le está diciendo todo lo que va a pasar, ¿sí? Y eso es lo que vemos en el libro. Jeremías habla de parte de Dios, da muchos mensajes, el pueblo no lo escucha, ¿sí? El pueblo continúa en su pecado, los reyes, los sacerdotes, los falsos profetas, hay falsos profetas que andan diciendo por ahí, Dios me dijo que no nos va a pasar nada, que Él nos ama, que todo está bien, pero que Dios no les mandó a decir nada, ellos son falsos profetas, ellos profetizan de su propio corazón. Y Dios le dice, no escuchen a esos falsos profetas, ellos están mintiendo, escuchen a Jeremías, ¿sí? Escuchen el mensaje que está dando. Entonces, eso también nos enseña algo, que es que a la gente, si tiene un corazón que ama el pecado, ¿sí? Un corazón también de piedra, endurecido. Así estaba el corazón del pueblo, un corazón tan endurecido por el pecado, ¿sí? Un corazón malvado, torcido, ¿sí? Una persona con ese tipo de corazón, a esa persona no le va a gustar que tú vengas y tú le digas, oye, estás haciendo las cosas mal, arrepiéntete, ¿sí? Esa persona te va a mirar feo. Si a nosotros no nos gusta que nos corrijan, ¿sí? Imagínate una persona que tenga un corazón malo, malvado, que realmente ama el pecado. Que llegue alguien como Jeremías y le diga, oye, arrepiéntete, estás haciendo las cosas mal, vuelve a Dios, ¿sí? Esa persona no le va a gustar eso, ¿ok? Y probablemente te va a insultar, te va a decir, oye, no, eh, no sé, cállate, no te voy a hablar más, o sea, puede ser mucho peor que eso, eso es lo que no quiero decir groserías. Pero imagínense, una persona, tal vez pierdas amigos por eso, ¿sí? Pero eso es algo que aprendo también de la vida de Jeremías y que también para mí, personalmente, cuando yo leí el libro por primera vez, fue algo que me animó bastante, porque yo en ese momento de mi vida, cuando estaba leyendo Jeremías, yo estaba luchando mucho con el rechazo, ¿sí? Rechazo de parte de otras personas que yo quería, personas que también eran parte de la iglesia, ¿sí? Esa es la cosa, la iglesia no hay personas perfectas, ¿ok? Los cristianos no somos personas perfectas, nos equivocamos, ¿ok? Y a veces lastimamos a otros. Y yo estaba siendo lastimado, ¿ok? Yo estaba siendo de alguna forma rechazado. Y cuando yo leí el libro de Jeremías, fue como que hizo un clic, porque yo veía su vida y todo lo que él pasó, y cómo lo trataban las personas, y cómo él lloraba, ¿sí? A Jeremías, no sé si lo han escuchado, que le dicen el profeta llorón, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo, o sea, sí, pero siento que a veces lo dicen así como de burla, el profeta llorón, sí, pobrecito, así como, oye, pero ¿cómo te vas a burlar de él? O sea, ponte, ponte en sus zapatos, mira todo lo que pasó, ¿sí? Él tuvo que ver cómo todo su pueblo se iba detrás de otros dioses, cómo él sabía que venía destrucción sobre el pueblo y les advertía y les advertía y les advertía, pero ellos no le hacían caso, sino que antes lo golpeaban, lo azotaban, lo metían en cárceles. Una vez lo metieron en una cisterna llena de lodo, ¿sí? A Jeremías le hicieron de todo, ¿ok? Él sufrió bastante. Así que sí, fue el profeta llorón tal vez, pero creo que está justificado. Creo que está justificado el hecho de que llorara tanto, porque tuvo una vida muy difícil, ¿ok? Toda una vida siendo rechazado por su propio pueblo, por las mismas personas que él estaba intentando salvar, ¿ok? Y eso también de alguna forma como que hace eco
con Jesús, ¿sí? Como él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, ¿sí? Él vino a las personas que él más amaba, las personas que quería salvar, y esas mismas personas que él intentaba salvar lo rechazaron. El Mesías, el Salvador, experimentó rechazo. Entonces, en Jeremías veo algo parecido. Entonces, el rechazo como hacia Dios de parte del pueblo, pero también hacia Jeremías, es algo que se ve mucho en el libro. Y él básicamente él tiene como estos momentos no dramáticos, pero melancólicos en el libro, donde tú vas a ver cómo él simplemente llega a un punto de quiebre, que él dice, y él se lamenta, Señor, ¿hasta cuándo? Sí, ellos me rechazan, yo les hablo de parte de ti, sí, los quiero salvar, yo no les he hecho nada malo, y ellos dicen que me van a matar, sí, y él básicamente abre su alma, abre su corazón a Dios y le dice, estoy sufriendo, estoy triste, ¿sí? Siento que ya no puedo más. Cuando yo leí eso, cuando yo leí acerca de Jeremías y su rechazo, algo hizo clic en mí y yo dije, oh, wow, yo siento que Jeremías es una persona que me entendería, alguien a quien yo podría considerar un amigo, ¿sí? Alguien que, no sé, que tal vez siento que es la única persona que si yo le digo lo que me está pasando, cómo me siento, que él me podría escuchar y me podría decir, sí, yo sé cómo eso se siente. Tranquilo, amigo. Dios está con nosotros. Y luego lloraríamos juntos. Pero, pero básicamente yo veía a Jeremías como eso. Y todavía hasta el día de hoy. O sea, siento que es un personaje, de los personajes de la Biblia, creo que es este personaje con el que, no sé, yo siento que tengo una conexión especial, como que me identifico con él de alguna forma. Siento que yo lo entiendo. Yo lo leo y leo como las cosas que escribió. Es como este libro de los profetas es el profeta más personal, ¿ok? Es el más personal en su mensaje. Él no solo escribe acerca de lo que Dios le mandó a decir, sino que él también escribió acerca de cómo él se sentía, ¿sí? Como, por ejemplo, querido diario, hoy les prediqué a los israelitas otra vez y ellos otra vez dijeron que me callara la boca, que si no me callaba me iban a matar. Y uno de ellos, de hecho, me dio una abofetada. Entonces, sí. Entonces, tiene este carácter muy personal. Es como que cuando tú lees el libro, tú no solo tienes la oportunidad de escuchar lo que Jeremías habló, ¿sí? Y lo que hizo, sino que también tienes la oportunidad de meterte en sus zapatos, ¿sí? Y eso es una característica muy poderosa de este libro. Entonces, esa es una pregunta que les podría hacer a ustedes el día de hoy. ¿Cómo se sentirían si ustedes estuvieran en el lugar de Jeremías? ¿Cómo se sentirían si tú estás tratando de hacer las cosas bien? ¿Sí? Tú estás tratando de ayudar a las personas, pero como las personas simplemente te dan la espalda, ¿sí? O no solo te dan la espalda, no solo no te escuchan, sino que te insultan, te maltratan, ¿sí? Te dan cachetadas cada vez que hablas, ¿sí? Imagínate cómo tú te sentirías si estuvieras en ese lugar. La verdad es que si nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, si nosotros vamos a ser sus siervos, si vamos a ser sus profetas, si vamos a obedecerlo a Él, vamos a enfrentar oposición, ¿sí? Así son las cosas. Es algo que no podemos evitar, ¿sí? Jesús mismo enfrentó oposición, Jesús mismo enfrentó rechazo.
Él lo hizo todo bien y aún así fue rechazado por las personas. ¿Ok? Entonces, tú tienes que mentalizarte que si tú vas a seguir a Dios, si tú vas a hacer lo que Él te manda, van a haber personas que no les va a gustar eso, que esas personas preferirían que tú no hicieras eso, que tú vivieras como ellos, que tú hicieras las cosas que ellos hacen, que tú los aprobaras. Pero si tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a obedecer, como lo hizo Jeremías, vas a enfrentar oposición. ¿Sí? Y eso también lo enseña en el Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, Pablo, él lo hizo muy bien, él lo hizo bastante bien, él sirvió a Dios, él predicó el Evangelio, él ayudó a las iglesias. Pero vaya que su vida fue difícil. Vaya que habían personas que querían matarlo, que querían hacerle daño. ¿Sí? Entonces, cuando tú estés en esa situación, cuando tú, cuando tú sientas que no puedes más, cuando tú digas, el rechazo ya es demasiado, ya voy a darme por vencido, voy a tirar la toalla. Cuando tú estés en ese lugar, tú tienes que hacer lo que Dios le dijo a Jeremías. Cuando tú sientas que ya no puedes más, ven a mí, vuelve a mí, ¿sí? Ven a mí y yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer, yo te voy a dar las fuerzas que sientes que te faltan o que se te acaban, ¿sí? Yo voy a estar ahí para ti, yo te voy a proteger, yo no voy a dejar que las demás personas te acaben contigo, ¿sí? Yo no voy a dejar o sea, no le tengas miedo a las personas, básicamente, no le tengas miedo a las personas, confía en mí, sígueme obedeciendo y yo voy a estar ahí contigo. Esa es la promesa que Dios le da a Jeremías. Y creo que también eso se extiende a nosotros también. Si nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, va a ser difícil, pero Él va a estar con nosotros. ¿Okay? Entonces, ya un poquito de historia. Jeremías está predicando al pueblo para que se arrepienta, pero el pueblo no hace caso. Y al final Dios tiene que actuar. ¿Sí? Las oportunidades se acabaron. La misericordia ya se acabó. Ahora Dios va a traer su juicio. ¿Okay? Y va a traer su juicio a través de una nación llamada Babilonia. Ahora, los babilonios no eran israelitas, ellos no adoraban a Dios. Nabucodonosor no adoraba a Dios, ¿sí? Pero Dios aún así dice que Él los va a usar a ellos para traer juicio sobre su pueblo desobediente. ¿Okay? Nabucodonosor fue un líder militar. ¿Okay? Entonces, él a donde iba y tenía batallas con pueblos, él ganaba y iba ganando más poder y más poder. Y Babilonia llegó un momento en que se volvió este imperio imparable, ¿ok? Que ya nadie podía hacerle frente. Y eh, su misión era conquistar más allá de Egipto, ¿ok? Su misión era llegar hasta acá abajo, hasta Egipto. Pero para eso tenía que pasar primero por Palestina, donde está Judá. ¿Okay? Entonces, Nabucodonosor sube a Judá y no la conquista, no la destruye, pero sí hace que ellos formen un pacto con él. ¿Sí? Y Judá se vuelve una nación esclava de Babilonia. ¿Okay?
Otra cosa con los babilonios es que ellos cuando querían conquistar una ciudad o una nación, ellos lo hacían de a poco, ¿sí? Ellos iban debilitando su poder. ¿Cómo lo hacían? Bueno, en esta primera visita de Nabucodonosor a Judá, que fue en el 605, él se llevó a los príncipes, ¿sí? No al rey, sino a los príncipes, las personas que tenían cargos más elevados en el gobierno, ¿ok? Y en esta deportación, estas personas siendo llevadas a Babilonia, en este grupo estaba Daniel, estaba el profeta Daniel, ¿ok? De hecho, Daniel se cree que era un príncipe de la realeza, ¿sí? De los hijos de los reyes, ¿ok? Ellos fueron llevados a Babilonia, ¿ok? Luego, en el 597 a.C., Nabucodonosor sube por segunda vez a Judá, ¿sí? A Jerusalén, porque resulta que ellos tenían un pacto con Nabucodonosor de que le iban a servir, pero ellos siempre rompían ese pacto, siempre estaban buscando hacer alianza con Egipto o con otra nación para rebelarse contra Nabucodonosor y no tener que servirle. Entonces, pero Nabucodonosor siempre se daba cuenta de esto, siempre volvía a subir, ¿ok? Y en este caso, Nabucodonosor sube a Jerusalén por segunda vez. Él luego se lleva al rey que estaba ahí, se lleva al rey que estaba reinando, Joaquín. Él pone a otro rey en su lugar, uno de la misma familia, Sedequías, fue el rey que Nabucodonosor puso. Nabucodonosor le hizo jurar a Sedequías, con mano extendida, que Sedequías iba a servirle, ¿sí? Y que no se iba a rebelar contra él. Porque los babilonios aquí en este tiempo no estaban subiendo contra Jerusalén para destruirla, sino que querían su cooperación, ¿sí? Quería que ellos cooperaran con él. Y en esta segunda deportación también se llevó a los sacerdotes, entre ellos estaba Ezequiel, algunos miembros de la familia sacerdotal, y Ezequiel es un profeta, pero también era de la familia sacerdotal. Él se lleva a los sacerdotes y también se lleva a las personas del comercio, los artesanos, los herreros, ¿sí? Las personas que hacían que la economía de la ciudad fluyera o se moviera. Él se llevó a esas personas, ¿sí? Entonces, básicamente, con cada persona, con cada grupo de personas que Babilonia se llevaba, estaban debilitando la infraestructura social de Jerusalén. ¿Okay? Primero se llevaban los príncipes, que eran los líderes del pueblo, ¿sí? Los líderes políticos, para que no pudieran traer orden. Luego se llevaba a los que hacía que los que hacían que la economía del pueblo fluyera, ¿ok? Para ir debilitando la economía y la fuerza del pueblo, ¿ok? Entonces, ya aquí el rey Sedequías fue el último rey de Jerusalén. ¿Okay? Lo que pasa es que durante el tiempo de Sedequías, recuerden que yo dije que Sedequías había jurado a Nabucodonosor que le iba a servir. Y Sedequías se rebela contra Nabucodonosor. Una vez más, los israelitas se rebelan contra Nabucodonosor, contra Babilonia, y Sedequías va a buscar ayuda a Egipto, a romper su alianza con Nabucodonosor y a aliarse con Egipto, que era el enemigo que Babilonia estaba tratando de vencer. ¿Okay? Entonces, Babilonia se da cuenta de esto
Nabucodonosor se da cuenta de esto y entonces es gracioso porque de alguna forma es como que Nabucodonosor aquí está siendo lento para la ira. Aquí hasta aquí Jerusalén ya le ha fallado 2 veces, pero él sigue como quedándole oportunidades. Pero ya esta última vez, ¿sí? Que Sedequías decide rebelarse contra Nabucodonosor, él dice, ya, esta es la última. Ahora sí voy a tener que conquistarlos. Ahora sí los voy a destruir. ¿Ok? Entonces, eh, durante este tiempo, Sedequías es un rey malo. O sea, todos los reyes que vienen después de Josías son malos. Ninguno escucha a Jeremías, ninguno escucha a Dios. ¿Sí? Y luego viene Babilonia en el 587 y ellos sitian la ciudad. Cuando hablamos de un sitio, hablamos de una estrategia militar donde el enemigo, en este caso Babilonia, rodea la ciudad, rodea Jerusalén. Y Jerusalén está fortificada, tiene un muro alrededor. Babilonia rodea Jerusalén, ¿sí? Y hacen un campamento ahí. ¿Para qué sirve esto? Eso también hablaron la semana pasada. Es para que la gente que está en la ciudad no pueda salir a buscar recursos afuera, ¿sí? Afuera está la comida, afuera está eh, para que no pudieran salir y reabastecerse, sino que básicamente ellos estaban encerrados, no podían salir de la ciudad y poco a poco los recursos de la ciudad se iban a agotar, poco a poco la comida se iba a acabar, poco a poco ellos ya no podían salir al campo a buscar más trigo para hacer más pan, poco a poco ellos se les iban a acabar sus recursos y la gente, por eso, iba a pasar hambre y se iba a volver más débil y no podían luchar en contra de Babilonia. Entonces, esta es una estrategia donde tú rodeas a tu enemigo y tú esperas que tu enemigo esté en su punto más débil. Nabucodonosor estaba esperando que los israelitas básicamente murieran de hambre, ¿sí? Y eso también es algo que lo registra el libro de Lamentaciones. Lamentaciones es un libro que registra como la caída de Jerusalén, cuando Babilonia acaba con Jerusalén y también todos los horrores que se vivieron ahí, como la gente poco a poco se iba muriendo de hambre, como iban caminando por la calle y se caían, como los niños pedían pan, pedían comida, pero no había nadie que les diera pan y los niños morían en las piernas de sus propias madres. Y también como era tal punto la escasez, el hambre y como la desesperación que el pueblo tenía que varios de ellos también empezaron a practicar canibalismo porque no tenían más nada que comer. Entonces se comían los unos a los otros. Era algo horrible. ¿Okay? Pero esta es consecuencia de no haber escuchado a Dios. ¿Sí? El pacto con Dios el pacto que Dios había hecho con ellos es, ustedes me obedecen, ustedes siguen mis leyes y ustedes van a vivir en la tierra que yo les di y los voy a bendecir y van a quedarse ahí. Si ustedes no me obedecen, yo voy a enviar la sequía, voy a enviar pueblos que los venzan en batalla, voy a enviar eh, muchos juicios, básicamente la peste, la sequía, la hambruna. Pero si con todas esas cosas ustedes no se arrepienten y siguen en su pecado, entonces al final yo voy a acabar con ustedes, los voy a destruir y los que queden vivos los voy a llevar al cautiverio, al exilio. ¿Okay? Y los voy a sacar de su tierra. Entonces, si ellos obedecían a Dios y obedecían al pacto, se quedaban en la tierra y eran bendecidos. Si no obedecían al pacto, eran llevados fuera de la tierra. ¿Sí? Entonces, eh, ellos no escuchan las palabras de Jeremías, no reciben las oportunidades de Dios y al final Dios tiene que acabar con ellos.
Y en el año, eh, porque esta imagen se ve así, era una maqueta de Jerusalén básicamente, pero en el año 586 los babilonios finalmente conquistan Jerusalén. Ellos abren un hueco en el muro de Jerusalén, el ejército babilonio entra, cuando los soldados entran acaban con la vida de todos los que se crucen por delante, niños, adultos, hombres, mujeres, ancianos, ellos acaban con la vida de todos, ¿sí? Todos los que se cruzaran por en medio. Y había otra cosa que ellos hacían que también era muy cruel, que ellos cuando veían a una mujer embarazada, ellos agarraban su espada, le abrían la barriga, ¿sí? Y ellos tomaban el niño no nacido que estaba dentro, lo tomaban y lo arrojaban contra una piedra o contra un muro, ¿sí? Es lo crueles que eran estas personas, ¿sí? Y cómo por la desobediencia del rey y también por las personas no haber escuchado a Jeremías, finalmente Dios los entregó en manos de Babilonia. ¿Okay? Y los que sobrevivieron, de las personas que sobrevivieron a esa masacre, esas personas fueron llevadas cautivas a Babilonia. ¿Okay? Fueron llevadas lejos de su tierra, a Babilonia. Y no solo eso, no solo los babilonios destruyeron el muro, quemaron la ciudad, mataron muchas personas, sino que también destruyeron el templo. Y el templo se supone que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. ¿Okay? Así que la destrucción del templo también marca como un evento que marcó la historia del pueblo israelita para siempre. ¿Sí? Es como Dios ellos hubieran sentido como que Dios los abandonó de alguna forma. Si la presencia de Dios ya no estaba en el templo, ellos ya estaban lejos de su tierra, ¿sí? Y estaban ahora en una nación extranjera, donde ellos no habían nacido, ¿sí? Estaban sirviendo como esclavos en otra nación. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia, por causa de no aceptar la corrección de Dios, no arrepentirse, ¿sí? Es un periodo de la historia del pueblo de Israel muy triste, ¿sí? Tal vez el más triste, de hecho. Como Dios había hecho un pacto con ellos y como ellos quebrantaron ese pacto. Y las consecuencias de quebrantar ese pacto es que ellos tuvieron que ser sacados de la nación a la cual Dios les había, de la tierra, ellos tuvieron que, la tierra a la cual Dios les había llevado para que vivieran ahí y fueran su pueblo, Dios los sacó de ahí, ¿sí? Y terminaron como esclavos en Babilonia. ¿Okay? Pero, pero, eso no significaba que Dios había terminado completamente con Israel, ¿sí? No significa que Dios había abandonado completamente a su pueblo. Dios los castigó severamente, ¿sí? Dios los juzgó, pero su plan con ellos no había acabado, ¿sí? Dios seguía siendo el Dios de ellos. Él no los abandonó, ¿sí? Él los juzgó, los castigó, los disciplinó, pero no los abandonó para siempre. Y de eso tenemos evidencia en estos otros dos libros, Ezequiel y Daniel. ¿Okay? Ezequiel también fue un profeta durante este tiempo, pero él profetizó en Babilonia, ¿sí? A los judíos que habían sido llevados a Babilonia. ¿Okay? Y aún en Babilonia, Dios les seguía hablando, a pesar de que ellos ya no estaban en la tierra prometida, a pesar de que seguían pecando, a pesar de que ya no tenían el templo, la presencia de Dios todavía estaba con ellos y todavía les estaba llamando la atención, ¿sí? Todavía Dios estaba interesado en que su pueblo volviera a Él.
No es como que Dios dijo, ya, los envié a Babilonia y ya, acabé con ellos. Ya no quiero saber nada más de los israelitas. No, sino que Dios todavía estaba interesado en trabajar con ellos. Todavía quería que ellos se arrepintieran, ¿sí? Él los castigó, pero lo que esperaba de ellos todavía era que se arrepintieran. Entonces, el libro de Ezequiel es un libro que tiene mucho que ver con el de Jeremías, ¿sí? Mucho que ver. Son libros muy parecidos en su mensaje. Pero algo que recalco de Ezequiel es como eso, como cuando parecía que ya todo estaba perdido, no todo está perdido. Dios todavía ama a su pueblo. Dios todavía está con su pueblo. Dios todavía los llama al arrepentimiento. Dios todavía quiere salvarlos. Y Él les promete que el exilio no va a durar para siempre. También a través de Jeremías. Dice que el exilio solo va a durar 70 años. Él los va a llevar a una tierra, los va a castigar, los va a llevar a una tierra extranjera, van a pasar ahí 70 años, pero luego van a volver, ¿sí? Y dice que cuando vuelvan, Dios los va a restaurar y va a hacer un nuevo pacto con ellos. En Jeremías, en Ezequiel, aprendemos de que Dios va a hacer un nuevo pacto con los israelitas, ¿sí? No como el pacto que ellos quebrantaron. Ahí lo aprendemos en Ezequiel 36 y en Jeremías 31, ¿sí? Como Dios una vez más va a hacer un nuevo pacto con ellos, ¿sí? Y no solo eso, sino que también les va a dar un nuevo corazón. En Jeremías dice que Él va a escribir su ley en sus corazones y que ellos lo conocerán como resultado de ese pacto que Él va a hacer, ¿sí? Que ellos van a conocer a Dios y lo van a aprender a amar y a obedecerle. Y en Ezequiel dice que Dios dice que Él les va a quitar el corazón de piedra. Les va a quitar ese corazón necio, que ama el pecado, que ama la desobediencia, que lo único que hace es rebelarse contra Él. Y les va a dar un corazón de carne, un corazón tierno, un corazón sensible, un corazón que va a aprender a amarle a Él, ¿sí? Y que esos van a ser, ese nuevo corazón, ¿sí? Va a ser el resultado de este nuevo pacto que Dios va a hacer con ellos. Y todavía más, en Ezequiel, Dios dice que va a enviar su espíritu, que su espíritu, Él va a enviar su espíritu, lo va a derramar sobre ellos y que ese espíritu les va a dar una nueva vida, los va a transformar. Es el Espíritu Santo profetizado ahí, ¿sí? Eso lo encontramos en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel, ¿sí? Dios ha juzgado a su pueblo, ellos le han fallado, pero Dios todavía tiene el propósito de restaurarlos, ¿sí? De salvarlos, de que ellos puedan alcanzar ese propósito para el cual Él los escogió, que es ser su pueblo y obedecerle, y que le conozcan y le amen a Él. Así que eso sirve de lección para nosotros también. Cuando Dios te castiga y Dios te disciplina, eso no significa que Él haya terminado contigo, ¿sí? Eso simplemente significa que Él te ama. Por eso te tiene que disciplinar, ¿sí? Como por ejemplo, cuando tú tienes un hijo, los que tengan hijos, y el hijo se porta mal, y tú tienes que castigarlo, y tú le llamas la atención, oye, obedece, oye, obedece, oye, obedece. Pero ese niño sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo lo mismo, sigue tratando de meter el dedo dentro del conector de la corriente, y tú sabes que si hace eso, se puede morir. Entonces tú ¿qué tienes que hacer? Tienes que llamarle la atención, tienes que tal vez darle unas nalgadas, pero que tú lo castigues y que tú lo disciplines no significa que tú dejas de amarlo, no significa que tú lo abandonas, ¿sí? De esa misma forma, Dios castigó a su pueblo, lo disciplinó, pero eso no significa que dejó de amarlos o que los abandonó, sino que Dios todavía tenía el propósito de cumplir su propósito en ellos y salvarlos. Y eso lo va a hacer a través de un nuevo pacto, un pacto que ellos no puedan
no podrán quebrantar. Y ese pacto nos lleva, nos catapulta hacia el Nuevo Testamento. Es en el Nuevo Testamento que encontramos donde ese nuevo pacto es el que Jesús hizo con nosotros, con su pueblo. ¿Okay? Y otro libro muy bueno, que ya se me está acabando el tiempo, no voy a hablar mucho de ese libro, es el libro de Daniel, que es otro de estos libros que nos muestra que Dios todavía no ha terminado con su pueblo, aunque están en el exilio. Daniel, como Ezequiel, está en el exilio. Él fue llevado al palacio del rey y vemos que a pesar de que Daniel estaba lejos de Jerusalén, del templo, donde se supone que está la presencia de Dios, él sabía que aunque él no estaba cerca del templo, él sabía que Dios todavía era su Dios, que él no necesitaba el templo para tener una relación con Dios o para saber que Dios está en todas partes y que Dios todo lo ve. ¿Sí? Entonces, Daniel y sus amigos son un ejemplo de cómo, cómo a pesar de que la situación está muy mal, o cómo a pesar de que están en el peor lugar que se puede estar, un lugar donde nadie ama a Dios, un lugar donde parece que Dios está muy lejos, ellos todavía siguen siendo fieles a Dios, todavía siguen obedeciéndole. ¿Sí? Ellos nunca dejaron de ser fieles a Dios, Daniel y sus amigos, a pesar de que no estaban en Jerusalén, a pesar de que estaban en Babilonia, y a pesar de que el rey Nabucodonosor y todos los habitantes de Babilonia adoraran a otros dioses y no conocieran a Dios, ¿sí? Ellos siguieron fieles a Dios. ¿Okay? Y así como Jeremías, por serles fieles a Dios, ellos también enfrentaron muchas pruebas. Sadrach, Mesach y Abednego, ustedes habrán escuchado de ellos. Ellos, por no adorar a una estatua, a un ídolo, ellos fueron arrojados a un horno de fuego, pero Dios los salvó. Daniel también de la misma forma, por no someterse a una ley que decía que él no podía orar a Dios. Él fue al foso de los leones, lo enviaron allá, pero en ambas de esas ocasiones Dios honró la fidelidad de estos hombres y los salvó. ¿Okay? Y ellos nunca dejaron de amar a Dios, a pesar de que el ambiente donde estaban, nadie más amaba a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Que no importa el lugar donde estemos, no importa si estamos en Jerusalén o estamos en Babilonia, no importa si estamos en la iglesia o dentro de la iglesia, no importa si Dios en algún momento, no sé, pero Dios te manda a ti, la persona que estás viendo, te manda al peor lugar que tú te puedes imaginar, a la nación más pecadora, a la ciudad más llena de pecado, llena de perversión, donde las personas están más alejadas de Dios que lo que puede ser. No importa el lugar donde estés, tú debes seguir siendo fiel a Dios y entender que Dios está en ese lugar, que Dios te está viendo. ¿Sí? Y que aunque todas las demás personas estén apartadas de Dios y viven un estilo de vida de pecado, tú debes mantenerte fiel a Dios. Y no debes dejar que el lugar donde estés, esa Babilonia donde estás, te quite tu esencia. No cambies. No dejes de ser una persona santa, no dejes de ser una persona obediente a Dios. No importa que los demás vivan su vida de la forma que ellos quieren, ¿sí? Apartados de Dios. Tú no te apartes de Dios. No te vuelvas como esas personas. Que cuando esas personas te miren a ti y miren tu fidelidad a Dios, ellas quieran ser como tú. Y no al revés. No que cuando tú mires a esas personas, tú digas, yo quiero ser como ellas. No, no dejes que el lugar donde estás te quite tu esencia. Cambia quién eres.
Cambie tu amor por Dios, tu fidelidad a Dios. Esa es la lección que me puedo llevar del libro de Daniel. Al final, ellos pasaron mucho tiempo en el exilio, ¿sí? Por causa de su desobediencia. Pero Dios fue fiel, Dios fue misericordioso. Y Él cumplió su palabra de llevarlos otra vez a su tierra, ¿sí? Entonces, libros como estos, el de Jeremías, el de Ezequiel, el de Daniel, puedo ver más que en cualquier otra parte eso. Puedo ver a un Dios, uno que es justo, ¿sí? Que odia el pecado, que ama la justicia y que castiga, pero también, en segundo lugar, a un Dios que es sumamente amoroso, paciente, fiel, aún a un pueblo infiel. Un Dios que sigue siendo fiel a su pueblo infiel. Un Dios que sigue amando, que sigue teniendo misericordia. Y aun cuando parece que todo está perdido, Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando, Dios no se da por vencido con su pueblo. Y de esa misma forma, también espero que no se dé por vencido con nosotros. Entonces, este es un ánimo a tomar las oportunidades que Dios nos da. Serle obedientes, serles obediente aunque sea difícil, aunque eso nos meta en problemas, como Jeremías, Daniel, aunque las otras personas nos rechacen, seguir siendo fiel a Dios, ¿sí? Y amar a Dios como Él nos ama a nosotros. Ya. Terminé. Bueno, entonces hay mucho más que decir, pero espero que el Espíritu Santo haga el resto y les siga hablando a través de estos libros y cuando los lean también. Señor, te doy gracias por esta noche, gracias por que pudimos aprender un poquito más acerca de estos libros, acerca de Jeremías, Ezequiel, Daniel. Papá, gracias por quién eres tú, por tu carácter, por tu corazón. Gracias porque eres un Dios justo, pero también eres tan misericordioso. Gracias porque tú eres tan paciente con nosotros, así como lo fuiste con los israelitas. Que podemos ver tu misericordia ahí. Tú así de paciente eres con nosotros también. Y tú no te das por vencido con nosotros. Y papá, ayúdanos también a amarte, a hacerte fieles a ti, a recibir corrección, a que cuando nosotros hagamos las cosas que están mal y tú nos llames la atención y nos hagas ver que estamos haciendo las cosas mal, que no tengamos un corazón como los israelitas, un corazón duro de piedra, que no te quiera escuchar, sino danos un corazón de carne, un corazón sensible para escucharte y para arrepentirnos, para volver a ti. Y papá, queremos obedecerte o obedecerte aunque todo esté en contra, aunque las personas nos vayan a insultar por eso, nos vayan a odiar por eso. Ayúdanos como Jeremías, como Ezequiel, a Daniel, ayúdanos a permanecer fieles a ti, no, sin importar lo difícil que sea. Ayúdanos a no perder nuestra esencia, a no dejar de ser quienes tú nos has creado para ser, tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya, entonces, creo que ya es tarde, me tomé bastante tiempo. Creo que no va a dar tiempo de escuchar aportes o preguntas. Bueno, igual tampoco hay muchas personas. Pero si tienen algún comentario de la clase, bueno, ya escribieron por el chat. Si alguien quiere escribir por el chat, así lo que le llamó la atención en estos pocos minutos que quedan, pueden hacerlo. Y bueno, feliz de poder servirles, de ser instrumento usado por Dios para que conozcan un poco más acerca de Él, de su corazón en estos libros. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Son solo 2 horas y estos libros hay mucho que hablar. O sea, Dios es muy grande. ¿Cómo tú puedes
¿cómo tú puedes encerrar a Dios en solo 2 horas? O sea, no, es muy difícil, muy difícil. O sea, por favor, téngame paciencia. Um, pero igual, espero que esto les haya ayudado, que hayan visto algo nuevo acerca de Dios y que Dios les continúe hablando, les continúe hablando. El Espíritu Santo siga obrando en sus corazones, sigan leyendo la Biblia y que sigan conociendo más cosas acerca de Dios. Um, y ya, entonces nos vemos la semana eh, que viene. Entonces, muchas gracias por participar. Gracias por sus comentarios en el chat. Gracias, de verdad. Me bendice mucho que Dios les haya hablado. Tengo buenas noticias y es que yo por tiempo he estado tratando de tramitar la visa para ir a Chile. Yo estoy en Colombia ahora, soy venezolano y necesito visa para ir a Chile para poder servir allá. Mi corazón de alguna forma está allá. Y estoy trabajando con esta base en Chile, en Padre Las Casas, San Ramón, cerca de Temuco, Araucanía. Entonces, palabra viva. Y pues ahorita les estoy ayudando con esto, la escuela de discipulado bíblico online desde aquí, desde Colombia, pero mi deseo es poder ir ahí a Chile pronto y poder ayudarles ahí presencialmente y estar allá por un tiempo, un buen tiempo, allá en Chile y poder servir a Dios allá. Y para la gloria de Dios, ya todos los documentos que tenían que ser tramitados, notariados, enviados a la notaría, aprobados por el gobierno, todos ellos para mi visa religiosa por un año fueron aprobados y ya hoy mismo pude iniciar el trámite de la visa y pagarlo todo, entonces ya la espera para mí terminó. Pues bueno, sigue, pero estaba esperando así como los documentos, que todo, sí, los documentos que faltaban y yo como, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Pero ya empecé el trámite de la visa y lo único que faltaba era esperar que me la aprueben y poder ir a Chile pronto. Entonces, estoy muy agradecido por Dios por eso. Y, y sí, entonces, espero que este testimonio les alegre, les anime. Yo estoy muy feliz. Espero que ustedes se alegren conmigo. Y ya, entonces, sí, Dios es bueno, Dios es fiel. ¿Sí? A veces uno tiene que esperar bastante, pero Él cumple sus propósitos y sus planes son buenos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le toca a uno? Ser paciente y perseverar y ser obediente. Así es, Dios es bueno en todo el tiempo. Entonces, Dios es bueno. Entonces, ya, eso es lo que les quería contar. y bueno, espero que Dios les bendiga esta semana, el resto de la semana y que también, así como yo eh, puedo compartir este testimonio de lo que ha hecho Dios, de su fidelidad, que también ustedes tengan experiencias así, donde puedan ver como la fidelidad de Dios y la respuesta de Dios tal vez a algo que estaban esperando. Que Dios les pueda mostrar su fidelidad de una nueva forma cada vez. Dios nunca deja de sorprenderme y espero que tampoco deje de sorprenderles a ustedes. Entonces, gracias, muy bendecido de haber escuchado, de haber dado esta clase, que ustedes me hayan escuchado y bueno, ya, buenas noches, que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.